El culto a Dios, como ya estuvimos viendo, también el Señor nos mostró sobre el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, como quieras llamarle, que también nos habló Jerry esta mañana. Lo que produjo en Jesús va a producir en nosotros. Y dio el ejemplo de este árbol roble. Esto es lo que produce el bautismo del Espíritu en nuestro espíritu. Bueno, luego el Señor vino con el Evangelio del Reino, que ya todos conocemos, y deseamos que las próximas conversiones sean así. Por el Evangelio del Reino, el señorío de Cristo. Antes era Jesús Salvador. Y hemos visto que en ningún lado en las Escrituras se predicaba a Jesús como Salvador. Se predicó a Jesús como Señor. Y así se convertía la gente. El propósito eterno de Dios. Que no tanto la meta final no era el cielo. La meta final era ser semejante a Jesús. Por supuesto, está el cielo. Y no era la meta no irse al infierno. La meta era ser como Jesús. La meta no era ser como Pablo o como Pedro, era ser como Jesús. El propósito eterno de Dios. A los que llamó, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego vino el hacer discípulos. Nos enteramos de que los miembros de la iglesia tenían que ser discípulos. Y un discípulo es alguien que está siendo discipulado, que se convirtió con el Evangelio del Reino, que es un hijo de Dios, pero es un discípulo. Y también es un obrero. No solamente es un hijo de Dios. El día que se bautizó, tiene estas calificaciones: hijo de Dios, discípulo, obrero y santo. Que no sepa mucho, pero esto es de qué se trata todo esto, lo va a ir aprendiendo con el paso del tiempo, pero él es un discípulo. Vino luz sobre la unidad de la iglesia. Por ejemplo, aquí, el pueblo este es Machalí. ¿Cuántas iglesias hay acá? ¿Cuántas iglesias hay acá? Más o menos. Acá hay una sola iglesia. Dios no tiene muchas iglesias, tiene una, y una por localidad. En Rancagua, ¿cuántas iglesias hay? Una, y no somos nosotros solos. Uno cree que es uno, pero no. Vino luz sobre la unidad de la iglesia. Entonces también, ¿para qué vas a ponerle nombre si es una? ¿No? Si estuvieras solo en el planeta, ¿te pondrías un nombre? ¿Para qué? Pero si son más de uno, entonces pongámonos nombres. Así que poco a poco esto tiene que ir desapareciendo, los nombres que tenemos. Ante la ley a lo mejor nos pide, pero en nuestro corazón no. Vino luz sobre que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no la iglesia esta, sino la iglesia de la ciudad. Cuando nosotros hablamos de iglesia local, pensamos que es la iglesia del local, y no, es la iglesia de la localidad. Luego vino esto que estuvimos hablando, el amor entre hermanos, la comunión. Nos descubrimos. Luego el Señor empezó a mostrar sobre el querigma y la didaqué, que son palabras griegas. Ustedes saben de qué se trata, el querigma
y la didaqué. Vino luz sobre el bautismo y sobre la cena del Señor. Cuando yo me bauticé en una iglesia tradicional, el bautismo era el símbolo de la muerte y resurrección. Pero me encuentro que en las Escrituras no dice que es símbolo. Es muerte y es resurrección. Y la cena del Señor no es que el pan representa el cuerpo de Cristo y la copa representa la sangre. No, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No son símbolos, son realidades espirituales. ¿Se imaginan cuando vino luz sobre esto? Antes pensaba que era un símbolo, de repente cuando son realidades espirituales, quiero conocer más de esto. El hablar la verdad, tiene que ver con la integridad, hablar verdad. La generosidad, vino luz sobre la generosidad. Lo que el pasaje que nos leyó Juan Pablo esta mañana, ¿cómo era? ¿Ninguno? Ninguno se ocupe de sí mismo, sino de su prójimo. Dice, la generosidad tiene que ver... Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, abundante y remecida en vuestro regazo. Y que demos. Bueno, Él vino a dar. Señor, esto fue muy precioso cuando nos mostró el Señor a gente egoísta. La disciplina en la iglesia. Antes escondíamos si alguien pecaba, abajo de la alfombra echábamos el pecado, que no se entere nadie. Pero encontramos que la palabra nos habla que el Señor disciplina y la iglesia también tiene que disciplinar. Vino el ministerio de los santos, de los unos a otros. Antes pensábamos que la iglesia tenía que ser edificada por el pastor, pero no dice eso las Escrituras. Las Escrituras dicen que los ministerios están para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Quiere decir que la iglesia edifica a la iglesia. Y los ministerios tienen que preparar que la iglesia se edifique a sí misma. Le dimos un nombre a esto, un nombre griego, catartismos, que significa perfeccionar a los santos. Vino el orden en lo laboral, que no trabajemos para el negocio que somos empleados o la empresa, sino que trabajemos para el Señor. Fue tan precioso esto que vino el tema del carácter cristiano, cómo tiene que ser el carácter cristiano. Y vino el tema sobre orden en la familia. Y vino el tema sobre la indisolubilidad del matrimonio, donde es pecado el divorcio y el nuevo casamiento. Esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Para el Señor, el nuevo casamiento es adulterio, es pecado. Y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y vino orden en la familia, el rol del esposo, el rol de la esposa y el rol de los hijos. Vino también
el tema sobre autoridad, reconocimiento de autoridad y sujeción. Sujeción a las autoridades que el Señor ha puesto. Son autoridades delegadas, pero tuvo que ver con esto. También vino fuertemente algo muy precioso sobre la diferencia en que hay conocimiento intelectual de la Biblia y la revelación. Entonces hubo una confusión. Algunos conocían mucho de la palabra, pero justamente faltaba esto, la revelación, que es un acto sobrenatural de Dios. Vino fuertemente que yo no tengo que imitar a Cristo. No, yo no tengo que vivir como Jesús. No, Él tiene que vivir su vida en mí. Cristo, mi vida. Que Él viva su vida en mí. Cuando vino esto, empezaron a salir coros, acordes a la revelación que venía. Ustedes conocen, es la vida de mi alma, es Cristo. ¿Conocen? Mi Cristo es la vida de... Y vinieron coros, acordes a la luz que venía. Luego vino este tema de la confesión de pecados. Que no solamente había que confesar los pecados a Dios, porque antes se usó esto. Como antes se confesaba el pecado al cura, en el confesionario, se pensó que los evangélicos dijeron hay que confesarle a Dios y nada más. Y también nosotros creemos que es a Dios. Pecamos contra Dios, pero si uno pecó contra su familia, tiene que confesarle a su familia. Si uno pecó contra la iglesia, tiene que confesarle a la iglesia. Si uno pecó contra el jefe de su trabajo, tiene que confesarle. Vino la confesión de pecados, para que seáis sanados. Era muy tremendo esto. El vivir y andar en el Espíritu. Esto es lo más hermoso. Vivir y andar en el Espíritu. No son cosas iguales. Una cosa es vivir y otra cosa es andar en el Espíritu. Y vino muy fuerte el tema de la extensión del reino a todas las naciones. Vino fuerte estas palabras. Vino también otras palabras que ayudaban. Por ejemplo, el tema de la guerra espiritual. Hubo grupos que hacían guerra espiritual y hacían reuniones de guerra espiritual. Nosotros entendimos que desde el día que nos bautizamos estamos en guerra. Espiritualmente en guerra. Así que no hacemos reuniones de guerra espiritual. Estamos en guerra todo el tiempo contra Satanás. Había una gran diferencia entre lo secular y lo espiritual. Y luego entendimos que lo secular, que lo espiritual era todo, incluyendo lo secular. Todo es espiritual. Hablamos sobre la unidad por coyunturas. Más o menos estas son algunas de las verdades que estamos viviendo y que estamos enseñando. ¿Y alguna pregunta al respecto? La restauración de los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Eso también. Eso vino antes, muchos antes. Ahora se habla de apóstoles, pero esto ya en la década del 70 ya se empezó a hablar de la restauración
de los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Alguna pregunta al respecto? En ningún momento se dice que los apóstoles fueron hasta el tiempo de Jesús, porque estaban los 12 apóstoles, que sí fueron los únicos, y ellos fueron los que, de ahí sale la luz de la palabra de Dios, de los 12 apóstoles. Esos son los apóstoles que reconoció el Señor Jesús. Pero luego Pablo y Silas, Pablo y Bernabé fueron apóstoles reconocidos por el Espíritu Santo. Quiere decir que la era apostólica continuó. Estos fueron únicos, pero los que están ahora son los que el Espíritu Santo escoge y elige. Y también había pastores y ahora hay pastores. Había evangelistas, ahora hay evangelistas. Y la verdad es que Dios nunca quedó sin dar apóstoles. Siempre hubo nada más que no se los reconoció. Y no se les reconoció con ese nombre. Una de esas se les llamaba misioneros. Porque eso es lo que significa. Enviado. Pero ahora los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros son los reconocidos por el Espíritu Santo. ¿Algo más? Para mí, voy a decir ahora, porque no te explica, no te da la técnica, no hay técnicas para andar y vivir en el Espíritu. Así que yo lo que interpreto. Andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra. Andar. Vivir en el Espíritu es cómo manejo esa palabra. Por ejemplo, el esposo es cabeza de su esposa. Y yo obedezco esto. Digo amén. Y andar en el Espíritu es cómo manejar, cómo me muevo obedeciendo esto. En qué momento lo enfatizo, en qué momento, cómo manejo esta situación, que el Espíritu me lleva a hacerlo. Esto es vivir y andar para mí. No. Sí. Eso es vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu es cuando el Espíritu te habla, te dice ahora no, ahora, anda, quédate, no hables, habla. Es guiado, para mí. Y tiene que ver con la guía del Espíritu. Bueno. El tema es lo que la Biblia a veces no se explaya y te dice las palabras nomás y parecen sinónimos, pero no son sinónimos. ¿Algo más?
Esto no es nuevo. Ayer leímos el texto de Apocalipsis, que ese hombre con esa congregación dice que podía discernir cuando los apóstoles eran falsos y mentirosos. O sea que ya en aquel tiempo había estas cosas, como ahora, y tenemos que discernir. Si todos pueden ser apóstoles, profetas. Yo voy a pedir que también, si Jerry quiere aportar algo, que aporte, ¿no? Sí, son específicos. Yo a veces uso la mano para esto. El pastor es el dedo grande. El apóstol es el dedo grande. El que agarra todo. El profeta es el dedo índice que señala lo que Dios dijo. El evangelista es el mayor, donde él atrae mucha gente y hay señales, sanidades, prodigios y milagros. El anular es el dedo del casamiento, se casó con el pueblo y está con el pueblo y le gusta estar con el pueblo. Y el meñique es el maestro que escarba y se mete donde los demás no entran. Pero esto, no sé si se entiende, pero... Y los apóstoles, la iglesia no comenzó con pastores. La iglesia comenzó con apóstoles. La iglesia es apostólica. Así que los pastores vinieron después, pero los apóstoles siempre estuvieron. Y siempre estuvieron. Claro. Sí, también en los Hechos de los Apóstoles había varios apóstoles. Ah, sí, sí, sí. Es tu hermana. ¿Qué va a hacer? Por eso es que nosotros no nombramos apóstoles, ni nombramos pastores. Los reconocemos. Una cosa es el nombramiento y otra cosa es el reconocimiento. ¿Qué reconocemos? Lo que ya está funcionando. Y también en los distintos ministerios. Lo que ya está funcionando lo reconocemos. Por lo menos así debería ser. ¿Algo más? La iglesia primitiva vemos como Jesús era Kyrios, era el Señor.
imagen de Jesucristo para nosotros, Señor y dignos, a presentarlo como Salvador. Cuando se pierde la historia como Señor Jesús y ahora pasa a ser Salvador. ¿Quién quiere responder a eso? No es que llegó a ser Salvador en un momento dado, porque hasta en los Hechos, libro de los Hechos, fue presentado como Señor y Salvador. La pregunta es, ¿cuándo dejó de llamar Señor? Y siempre la iglesia lo tenía claro que era Salvador. Lo que se perdió fue el concepto del Señor. Y cuando Jesús nació, a los apóstoles, a los pastores que estaban cuidando ovejas, los ángeles, dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, ya desde allí. Y me parece correcto lo que dice Jerry. ¿Algo más? Sí. Lo que sí es que ha habido muchas herejías en la historia del cristianismo desde muy temprano. Por ejemplo, hoy día nosotros nos extrañamos de los testigos de Jehová, pero el arianismo, por ejemplo, fue fuertísimo durante muchos años en el cristianismo. Entonces, una serie, ¿no es cierto?, de herejías que han pasado, ¿no es cierto?, dentro de la historia cristiana. Entonces, las que vemos hoy día, hay varias iglesias, ¿no es cierto?, que proclaman cosas que no es que sean nuevas, que son antiguas, que han estado, ¿no es cierto?, dentro de la discusión durante mucho tiempo. Por ejemplo, el famoso solo Jesús, ¿no es cierto?, que no reconoce, ¿no es cierto?, la divinidad, sino que solamente todo es Jesús. Hay una serie, ¿no es cierto?, de herejías que están en la iglesia, ¿no es cierto?, dando vueltas hacia el barrio. Pero también es cierto que cuando se quitó el concepto de Jesús Señor, todo decayó. Y la iglesia, nosotros cantábamos una canción, Dios está formando un pueblo, ¿lo conocen? ¿No la conocen esa canción? Tienen que conocerla. Pero al pasar los años, la verdad se descuidó y se vino abajo todo lo que es la estructura. Entonces dice: Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. A este pueblo pertenezco por su poder. Bueno, pero Dios en estos días, renovándonos, está. Nos volvió otra vez. Y esto es extraordinario, ¿no? La verdad se descuidó y quedó, apareció la Iglesia Católica con toda la fuerza del Imperio Romano, una mezcla con dioses falsos y tratar de coordinar con la palabra de Dios la mezcolanza que ocurrió, y por eso vino Lutero, que se rebela contra todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Quizás sería bueno lo que hemos estado hablando, tú me has hablado del concepto de fundamento y respecto de una cosa sobre Sí, en las charlas que tenemos es que tenemos que tener cuidado con las mezclas. Nosotros tenemos el fundamento claro, muy claro, que es el Evangelio del Reino, que es el señorío de Cristo, que es el propósito eterno de Dios, que es la entrada al reino reconociendo a Jesucristo como el Señor y dueño de nuestra vida,
con un arrepentimiento profundo del pecado de rebelión y entrar por la puerta estrecha, que es arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. Y esta es la entrada. Y luego está el camino estrecho que lleva a la vida. Y este es el fundamento. Y luego se edifica arriba el edificio. Y lo que debemos tener cuidado es con las mezclas. Porque escuchamos de todos lados cosas que vienen, pero hay que sacar lo anterior para poner eso. Eso nunca. ¿Qué aceptamos? Lo que se sobreedifica. Pero si algo viene y hay que sacar esto para poner lo otro, no. Y las dos cosas juntas no andan. No. Yo quiero continuar en este movimiento del Espíritu. Y cuando yo vivo en plenitud de estas cosas, debo tener cuidado con las mezclas, que hay a montones por televisión, por internet, libros. Y yo a veces voy a algunas congregaciones y miro los libros que tiene. Yo digo, socorro lo que lee esta gente. Son hermanos de comunidad leyendo libros espantosos que no tienen nada que ver con lo que estamos proclamando. Ahora, también la gente se mete para ver videos y escucha aquí, escucha allá. Y no, Dios está formando un pueblo. Y esto se está expandiendo, porque ya vemos, de paso digo, busquen a David Pawson. David Pawson. En YouTube. David Pawson. Con W. Y este hombre no tiene nada que ver con nosotros. Y es un inglés. Y habla lo que hablamos. Se ve que Dios también se está moviendo en otros lados. Bueno, tengamos cuidado con las mezclas, entonces. ¿Algo más? Yo no digo falso, creo que cada uno cree que lo que hace es sincero, pero no es lo que el Señor nos ha mostrado, es otra cosa. Y atenta con borrar, sacar lo que hemos enseñado para poner eso. ¿No? Pero si sobreedifica, amén. ¿Está bien? Un ejemplo chico. Hay lugares donde ya no se ocupa la palabra pecado. Entonces, por ejemplo, hablan de quebrantamiento. Qué bonita la palabra. Entonces dice, ¿cuál es tu quebrantamiento? No, mira, yo era de raíz. Uy, qué tremendo. Entonces lo ves como una víctima. Y que hay que dar puro amor, ¿cierto? Pero en ningún minuto le dice, bueno, tú tuviste un pecado, te tienes que arrepentir, que el Señor te va a lavar con su sangre y puedes, ¿cierto? Nacer de nuevo. O sea, no se habla del evangelio, sino que se ocupan, te fijas, se ocupan frases que son bonitas, más aceptables. Entonces, todo el mundo quiere ser quebrantado, nadie quiere ser pecador. Pero la palabra no se dice. El cristianismo humano. ¿Algo más? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué? ¿Listo? ¿Terminamos acá? No, quería
Si no hay otra pregunta al respecto de estas cosas que hablamos, digo algo más. Sí, dale. Hacele caso a tu amado esposo. Estos 5 ministerios no son todos. Es algunos que el Señor delega. Pero todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, eso sí. Y todos tenemos que saber cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo. Que el que sea dedo no funcione como oreja. ¿Algo más? No, no es lo mismo. Por ejemplo, Jesús dice que cuando se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. ¿Recuerdas? ¿Quiere decir que no lo tenía o lo tenía? ¿Lo tenía o no lo tenía? Lo tenía. ¿Por qué? Porque él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo tenía, pero no lo tenía sobre. Porque sobre es el bautismo del Espíritu Santo, cuando es la capacitación para la obra. ¿Está bien? ¿Más? ¿Quiere decir algo respecto a eso? Yo me quedé en el poema. ¿Vieron ese poema? Ellos hicieron un círculo y me dejaron a mí afuera. Dijeron cosas, muchas cosas para que el mundo de mí riera. Pero el amor y yo hicimos un círculo mayor, de modo que a ellos los incluyera. Y estábamos hablando de la comunión. Y la comunión no surge en el Nuevo Testamento. La comunión surge en el Antiguo Testamento, pero con otro nombre. El nombre que se le dio a la comunión en el Antiguo Testamento es una palabra que se llama Shalom. Si tienes paz con tu hermano, ¿cómo hay que decirlo? ¿Lo conocen ese coro? ¿No lo conocen? ¿No lo conocen? Si tienes paz con tu hermano, dile Shalom. Si no hay raíz de amargura, dile Shalom. Si puedes mirar sus ojos sin sentir rubor, aleluya, aleluya, dile Shalom. Aparece esta palabra 237 veces en el Antiguo Testamento. En Isaías muchas veces aparece, y aparece como un nombre de Dios. En Isaías 9, 6, donde dice que Él es Padre eterno y Príncipe de paz, Príncipe Shalom. Es un nombre de Dios. Y Moisés lo hace aparecer a este Shalom cuando él comienza a hablar de los sacrificios de paz, que justamente coincidían estos sacrificios de paz
que se festejaban antes de la Pascua. Este acto era un preparativo y anticipo en la preparación de la Pascua. Shalom significa armonía, armonía con Dios. Armonía con el prójimo. Armonía consigo mismo. Y armonía con la creación. Qué lindo, ¿no? Era un saludo, pero era un saludo que el que lo decía sabía que tenía un tremendo contenido. Cuando alguien decía Shalom, él tenía todas estas cosas. En una persona, era una persona que era abarcada por Dios en plenitud y satisfecha por Dios. Tranquila, gozosa, en paz, Shalom. Era una persona feliz, pacífica y victoriosa. Miren ustedes el contenido de esta palabra. Tenía una experiencia de vida llena de sentido y de propósito. Todas las áreas de su vida van por un solo camino, el del amor, que tenía que pasar por este Shalom, todas las áreas de su vida. Es la paz de los corazones sabios, que ven lo pequeño pequeño y lo grande grande. Ellos no agrandan las cosas ni las empequeñecen. Y viene esta palabra, realmente el origen es de cuando la madre amamanta al niño. Ese acto de amamantamiento, ese acto de que el niño, el bebé mira a los ojos de su madre y su madre mira a los ojos del niño mientras lo amamanta, de ahí proviene la palabra Shalom. Qué tremendo, ¿no? Aleluya. Significa el cese de hostilidades. No existe ningún peligro con esa persona que te dice Shalom. Y según una costumbre hebrea, este saludo no se daba sin haber vivido primero por lo menos 3 días con la persona que le iba a decir Shalom. O sea, no se le decía a cualquiera. Habría que haber convivido por lo menos 3 días. El significado de la palabra, este es el significado de la palabra comunión en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la palabra ya no es Shalom, la palabra es koinonía, que es comunión en griego, que significa compartir generosamente lo que uno tiene. Ayudas, amistad, compañerismo, interaccionar juntos, bienes, vida espiritual, vida familiar, juntos. En el terreno espiritual esta palabra cobró un tremendo sentido. Es una indisoluble relación que existe en la Trinidad. Comunión. En la Trinidad hay koinonía. Y también la Trinidad comienza a tener comunión con la Iglesia. Padre, Hijo, Espíritu Santo e Iglesia. La misma comunión que existe en la Santísima Trinidad es la misma comunión
que tiene que haber entre nosotros. Es la relación eterna entre las tres personas de la Trinidad que es extendida a la Iglesia. Y que la familia de Dios experimente lo que existe en el seno de nuestro Dios. Eso quería Dios, que la Iglesia experimente lo que Él está experimentando con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Para los hijos de Dios, comunión es compartir todo lo que está bajo Cristo y ponerlo al alcance de los hermanos. Es la vida del Señor compartida. Cuando sanó Pedro y Juan a ese que estaba a la puerta del templo, le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? Comunión con Cristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Dio lo que tenía. Y lo imposible para el género humano fue posible. Y que se llegue a una relación así entre hermanos en Cristo, esto fue el triunfo de la cruz. Hemos sido hechos cercanos, dice la palabra. De ambos pueblos Él hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre. Ojalá no pertenezcas todavía a uno de los dos. El amor es para todo el género humano, pero la comunión solo está reservada para los hermanos en Cristo, que realmente viven cerca de Dios y que están amando su voluntad. Pero el significado pleno de la comunión lo encontramos en la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Comunión con Dios y al mismo tiempo comunión con los hermanos. Esta es la manera digna de participar de la cena. En la comunión con Dios y con el cuerpo tenemos la revelación de su amor y misericordia hasta que Él vuelva. Esto ocurre en la cena. Quiero decir rápidamente algunas herramientas que ayudan a la comunión. No lo busquen, yo lo voy a decir rápidamente. Gálatas 5:13, si quieren anotarlos, son herramientas para la comunión. Dice Gálatas 5:13, servíos con amor. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y traer alivio al atribulado, con palabras, gestos, con oídos atentos, ayudas materiales, espirituales. Los gritos estruendosos cualquiera los oye, pero los débiles susurros del que está cargado los oye el que ama. Otro, Efesios 5:21, someteos unos a otros. Efesios 5:21. Sí, para someternos unos a otros se requiere humillación. Otro, Colosenses, este es bravo, Colosenses 3:13, soportaos unos a otros. ¿Sabes a quién hay que soportar? Yo voy a decir a quién hay que soportar aquí. Hay que soportar a ese que tenés al lado. ¿Qué es soportar? Aguantarlo. No siempre, pero algunas veces hay que aguantarlo. ¿Qué más es soportar?
Soportaos los unos a los otros. Estemos seguros que en algún momento alguien tuvo que soportarte, ¿o no? Soportar ya es una actitud extrema. Para cuidar la comunión, porque si no lo soporto, soportar ya es una cosa que me hartó, pero igual lo aguanto. Soportar. Soportar es aguantar, soportar es tolerar, soportar es sufrirle, pero incluye sostener y mantener y en algunos casos disimular. Lo soporto. Por la comunión. Inmediatamente en ese mismo versículo de Colosenses 3:13 que dice soportaos unos a otros, inmediatamente dice perdonándoos unos a otros. Se ve que de los otros no habla del perdón, pero aquí sí. Sí, porque termino perdonando esto. Por la comunión. En Colosenses 3:16 dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Y para esto usar todas las maneras posibles. Y en Romanos 12:10 dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros. Tenemos que aprender a honrarnos. Y alguno dice, pero si yo lo honro a este, se le levanta el orgullo. No te preocupes, de eso se ocupa Dios. Vos honralo, decile. Y si se le levanta el orgullo, Dios se lo va a desinflar. Pero nos toca honrarnos unos a otros. Amén. ¿Y sobre qué podemos honrarnos? Sobre virtudes. Estas son herramientas de la comunión. En Romanos 12:10 es el que les dije, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Es una de las herramientas más costosas. Significa cuidar la reputación de mi hermano y resguardar su dignidad y valorarlo con el mismo valor que Dios le da. Otra herramienta, no murmuréis los unos de los otros. Santiago 4:11 es no hablar mal a escondidas, sembrando dudas en los demás sobre algún hermano. Si las hay, que él o los afectados hablen directamente. La murmuración es orgullo disimulado, es el cáncer del corazón. El pueblo de Israel, por el pecado de murmuración, vagó 40 años en el desierto. Y por no arrepentirse de la murmuración, no entraron en la tierra prometida. Guarda tu boca. Otra herramienta de la comunión, Santiago 5:16, orad los unos por los otros. Es lo mejor que podemos hacer por los otros. Es imposible murmurar o hablar mal de aquel que oré. Bendícelo, Señor, guárdalo de todo mal. Bendice su casa. Y después hablar mal del que oré bien es difícil. Romanos 15:14 también cuida la otra herramienta de la comunión. Amonestándoos los unos a los otros. Y esto tiene que ver con prevenir ante una posibilidad de incurrir en el pecado. Pero la manera de hacerlo, según el sentido original del texto, sería de una reprensión suave y desde una actitud postrada. Cuando dice amonestar, qué interesante, ¿no? Y para cuidar la comunión hay un texto que parece exagerado. Miren lo que dice 1 Corintios 6:7. Búsquenlo. Y alguien que lo lea. 1 Corintios 6:7.
Todas estas son herramientas para resguardarnos en la comunión. ¿Qué les parece ese texto? El que lo tenga, que lo lea. ¿Lo tenés? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Y por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué es agravio? Daño, ¿qué más? Alguien que te agravia. Ofensa. ¿Cómo? ¿Y ser defraudado qué es? ¿Cómo? Decepcionado. Me defraudó, me desilusionó. ¿Por qué no lo sufrís? Aquí el apóstol está marcando situaciones extremas de injusticia, donde solo hay un recurso: confiar y descansar en el Señor, esperando en Él sin acumular resentimientos. Y por último, cuenta una experiencia que nos pasó. Nosotros tenemos un consejo de pastores que hace 30 años que nos reunimos todos los martes. Pero no fue fácil comenzar en Rosario, porque los pastores no nos podíamos ni ver. Pero decidimos juntarnos. Pero cuando nos juntábamos, bien lejos unos de otros, no lejos en distancia, sino no te me acerques demasiado. Porque gente de mi congregación se había ido, la gente de la congregación del otro se había venido, y había todo un... Y no podíamos tomar la cena del Señor. Ahora, nosotros servíamos la cena del Señor en nuestras propias congregaciones y entre nosotros no podíamos tomar. Qué vergüenza, ¿no? Pero llegó el momento, yo estaba en una cola haciendo fila para pagar algo en el banco y adelante mío había un pastor. Y yo me lo encuentro. Me pareció que me había visto, pero él no se dio vuelta. Y yo esperé un rato y le digo, hola. Me dice, hola. Y siguió así. Entonces yo le digo, hola, ¿cómo estás? Bien. Entonces otra vez le digo, ¿te pasa algo? Vos sabrás, me dice. Le digo, ¿qué tengo que saber? Vamos, me dice. Vos sí que sabés. Le digo, si me lo podés explicar. Y me dijo algunas cosas que nosotros habíamos actuado mal. Y era verdad. Fue en un impulso, en un arrebato que tuvimos en un momento y afectamos a muchos que eran de otra congregación. Nuestras palabras sonaban a crítica de lo que otros estaban haciendo, hiriendo a otros. Bueno, yo ahí en esa fila tuve oportunidad de pedirle perdón. Perdona, tenés razón, me arrepiento. Y ahí nos pusimos de acuerdo los dos. Y esto empezó a pasar en el consejo de pastores. Cada pastor comenzó a decir cosas de aquel. Sí, porque vos aquella vez. Sí, pero vos también. Y no fue fácil en el consejo de pastores ponernos de acuerdo. Hasta que nos pusimos de acuerdo. Tardamos 2 años para ponernos de acuerdo. 2 años.
pero nos pusimos de acuerdo. Y entonces empezamos a tomar la cena del Señor. Qué vergüenza, ¿no? Después de 2 años empezamos a tomar la cena del Señor. Y cada uno empezó a servir la cena conforme a cómo acostumbraba. Así que venía el presbiteriano y servía la cena como él sabía. El otro metodista como él sabía. El bautista como él sabía. Y en un momento vino uno, dice, bueno, yo voy a servir la cena según el Evangelio de Juan. Y todos los pastores que el Evangelio de Juan no registra la cena, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas sí registran, pero Juan no. Y entonces él mismo dijo, se preguntarán a qué me refiero, porque Juan no dice de la cena, pero dice de la cena, porque dice de los comienzos de la cena. Cuando entró en el aposento alto, ¿qué hizo Jesús? Antes de ir al Getsemaní, ¿qué hizo? Le lavó los pies a los discípulos. Así que esta mañana vamos a servirnos la cena así como lo hizo Jesús. Antes de participar del pan y del vino, vamos a lavarnos los pies. Hacía frío. Él ya tenía preparado baldes, o ¿cómo le llaman? Lebrillos. Ya tenía preparadas toallas. Así que él vino con los baldes ahí y los pastores mirando. Y él dice, bueno, ¿quién va a lavar los pies? Entonces todos dijeron que todos. ¿Y quién se va a dejar lavar los pies? Nadie. Dice, esto le pasó a Pedro. Pedro dijo ahí, no me lavarás los pies jamás. ¿No es cierto? Pero lo que vamos a hacer, hermanos, dijo, es lavarnos los pies los unos a los otros. Así que bueno, a mí me tocó lavarle los pies, no sé, un pentecostal, a un bautista, y yo le lavé los pies. Y él dijo, al lavar los pies hay que desatarle los cordones, no le saque el zapato así nomás, desátelo y sáquele las medias suavemente. ¿No? Y los pies más feos son los pies de los pastores en Argentina. Había que lavar esos pies. Así que nos sentamos y empezamos a lavar los pies. Primero al hermano, después, en ese momento, hermanos, cayó la presencia de Dios. Y empezamos a ser quebrantados y a valorar a nuestros hermanos y a honrar a nuestros hermanos. Y el último pasaje para cuidar la comunión era este: lavaos los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Porque lavar los pies era una tarea del esclavo. Respecto a la jerarquía en la casa, ocupaba el último lugar. Y este lugar lo ocupó el Señor Jesús. Si después de tratar de arreglar relaciones todavía quedan rastros de lo ocurrido, hay que usar el lavamiento de pies. Es ponernos al servicio del hermano y reconocerlo como superior. Aquí hay una operación espiritual donde se rompen ligaduras del orgullo. Hasta el día de hoy está el Consejo de Pastores. Es hermoso nuestro Consejo de Pastores. Hay una hermandad, hay comunión.
Y yo creo que ese día Dios rompió muchas cosas. De vez en cuando es bueno lavarnos los pies, los unos a los otros. Termino diciendo, y que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Padre, te bendecimos. Queremos esto también en la casa tuya. Señor, lo que esta comunión de la Trinidad la queremos entre nosotros. Señor, y gracias por este Espíritu que está en la Trinidad, está entre nosotros, para tener esta comunión entre tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Una cosa más les digo. Cuando el Señor tuvo la cena del Señor por primera vez antes del Getsemaní, Él no tomó la cena con todos. Él tomó la cena con los discípulos que estaban comprometidos. Entonces la cena no es para todos. Sino para aquellos que son discípulos. Y ahí había un falso discípulo que se llamaba Judas. Este participó de la cena, pero cuando tomó el pan entró Satanás en él. Entonces nosotros debemos tener cuidado también en esto, en cuanto a la participación de la cena del Señor. Es para aquellos que son discípulos, comprometidos con el Señor. Amén. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está aquí? Estamos en familia, acuérdense. Sí.